Todos y cada uno de los aspectos de la vida humana están marcados por nuestra mortalidad. A fin de cuentas, que sepamos, somos las únicas criaturas del planeta que sabemos que vamos a morir. El resto vive en un estado de eterno presente de bendita ignorancia. Y esa certeza, saber que tenemos una cita ineludible, no se sabe cuándo, no se sabe dónde, puede ser especialmente angustiosa para las personas que no creen en el más allá, en la existencia de una vida posterior a la vida. Y después, ¿qué? ¿Fundido a negro? ¿La nada? ¿El olvido? No es una perspectiva especialmente halagüeña. Son muchos los antropólogos que piensan que la religión nació precisamente para esto, para servir de bálsamo a esa inquietud, a esa angustia, para mitigarla prometiéndonos una vida después de la vida, el cielo, el paraíso, el más allá, un reino de felicidad sin fin. Y sin embargo, la religión también nos proporcionó una perspectiva de vida más allá de la vida mucho peor que la extinción, que el olvido, que la nada. Era el infierno, una eternidad de tortura, de sufrimiento. Una eternidad es mucho tiempo. En cierto sentido era lógico. A fin de cuentas, si estábamos ofreciendo la vida después de la vida, sería muy injusto que todos disfrutasen de las mismas ventajas. Víctimas y verdugos, personas que habían llevado una vida de bondad, de virtud, de sacrificio, y aquellos que habían discurrido por la existencia como el caballo de Atila sin mirar a quién estaban dañando, de quién se estaban beneficiando, de quién estaban abusando. Y con el infierno, con los infiernos, llegó la perspectiva de quién estaba destinado a ir a él. Y curiosamente, los primeros puestos comenzaron a estar reservados no a aquellas personas que habían hecho daño a los demás, sino a aquellos que no creían en la religión en cuestión, sus dioses o en sus dogmas. ¿Y qué es el infierno? No es una pregunta fácil, porque la visión que se ha tenido sobre el infierno ha ido variando y mucho con el paso de los siglos, de las culturas, de las civilizaciones. De hecho, nadie sabe cuál fue el primer infierno. Su origen está muy lejano, mucho antes de que el ser humano aprendiera el arte de la escritura. La palabra infierno procede del latín infernum, que significa inferior, allá abajo. Y aquí nos encontramos la primera curiosidad de este mito o de esta creencia, y es que casi universalmente el infierno ha estado debajo de nuestros pies, en las entrañas de la tierra, y el paraíso allá arriba, en el espacio, en las estrellas. La variedad de infiernos es tan grande como la variedad de religiones y la variedad de culturas. Repasemos algunos de ellos. Los textos budistas, por ejemplo, hablan de un lugar subterráneo llamado Naraka, un lugar de sufrimiento. Hay dos diferencias entre el Naraka o los Narakas y el infierno occidental. La primera es que no hay un juicio, no hay un dios que te envía a ese lugar. Es un sitio al que se va de forma automática dependiendo del karma que haya generado uno con sus acciones, con sus pensamientos, con sus palabras. Es un lugar donde se vive un estado de extremo terror, de angustia, de desamparo. Y la otra gran diferencia, afortunada diferencia en este caso, es que es un lugar de estancia temporal.
no se está ahí eternamente, sin mucho tiempo, y después toca reencarnarse de nuevo. Según los textos, existen 8 narakas calientes y 8 fríos. Es curioso cómo la temperatura es algo que está presente en casi todas las visiones del infierno. Por ejemplo, el infierno de los antiguos nórdicos estaba dentro de Niflheim, el reino del frío, del hielo, de la oscuridad. El lugar al que iban todas las personas que morían de muerte natural, solo los caídos en combate iban a Valhalla. Y dentro de Niflheim estaba Helheim, el lugar reservado a las almas más viles, custodiado por el terrible perro Garm. Hay pueblos afortunados que carecen de infierno. Por ejemplo, los pueblos andinos. Allí no existe ese concepto. Cuando uno muere, pues simplemente pasa un tiempo preparándose para su próxima reencarnación. Incluso puede estar por aquí, puede estar por nuestro mundo y manifestarse como una sombra, como un fantasma, como un animal sagrado. Aunque allá abajo sí existe algo parecido al infierno, el Uku-Pacha, el lugar donde moran seres malignos que pueden perjudicar a las personas. Sin salir del continente americano nos encontramos a un pueblo que también era guerrero y compartía bastante de las creencias de los vikingos. Eran los aztecas. También ellos creían que los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas en el parto tenían un tratamiento especial después de esta vida. El resto tenía que vérselas con el Mictlán, el inframundo, un lugar en el que tenían que atravesar 8 regiones e ir superando una serie de pruebas cada vez más complicadas hasta poder, en la 9ª región, finalmente alcanzar el descanso eterno, muy merecido, después de su viaje. Pero ni budistas, ni nórdicos, ni pobladores de las Américas influyeron en nada en la creación del infierno tal y como lo conocemos nosotros, los occidentales. El origen de nuestro infierno hay que buscarlo, como tantas otras cosas, en Egipto. En Egipto nos encontramos por primera vez que el alma del difunto es sometida a un juicio post-mortem. Anubis, el dios chacal, el dios de la muerte, conduce al recién fallecido a través del inframundo ante la presencia de Osiris, y allí tiene lugar la psicostasis, la ceremonia del pesaje del alma. Debo cogerte el corazón. Debo pesártelo. ¿Con una pluma? Puedo decirte ya quién va a ganar. He sido buena y mala. Lo malo pesa más que una pluma. Una balanza, en un plato el corazón del difunto con toda su bondad y toda su maldad, y en el otro una pluma que representa la verdad, la bondad, la justicia. 42 jueces presencian la ceremonia y también está el dios Thoth, que hace de notario. Todo muy formal. Si pesa más la pluma, todo ha ido bien. El difunto puede acceder a la vida eterna, aunque necesita un soporte físico para ello. De ahí el tema de embalsamar a los muertos. Pero si lo que pesa más es el corazón, que es el símbolo del alma, es devorado por Ammit, el ser de cuerpo de león y cabeza de cocodrilo.
En lo tocante al juicio divino, las creencias egipcias han influido en todas las culturas y en todas las religiones que vinieron después, pero ellos no inventaron el infierno, no inventaron el lugar de castigo subterráneo. Ese invento vino de otro sitio, concretamente de Mesopotamia. Aquella no era una cultura ni especialmente alegre ni especialmente optimista. ¿Qué va? De hecho, tenían una visión muy pesimista tanto de la vida como de la muerte. Sí que había un cielo, pero el cielo no era para los simples mortales. El cielo era solamente para los dioses. Los seres humanos, después de morir, iban invariablemente al inframundo. Daba igual lo que hubiesen hecho. No había premio, no había castigo. Se descendía a este lugar a lo largo de un viaje aterrador, atravesando 7 puertas, y en cada puerta había que abandonar una parte de la vestimenta, de las joyas, de las posesiones, y al atravesar la última puerta se estaba completamente desnudo, como se había nacido. Y se llegaba a un lugar cuya descripción en los textos es terrible. La casa sin luz, donde el polvo es su vianda y la arcilla su comida, donde no ven la luz, residiendo en las tinieblas, donde sobre la puerta y el cerrojo se esparce el polvo, la tierra sin regreso, el lugar sin esperanza. Pues por alguna razón que no comprendo, esta visión tan poco halagüeña tuvo éxito y se extendió por todo Oriente Próximo e influyó mucho a la visión hebrea del inframundo. Pero antes de visitar el Seol, el inframundo judío, vamos a la cuna de la civilización occidental, a Grecia, donde estaba el Hades, otro lugar subterráneo al que también iban todos los fallecidos. Y tampoco era un viaje especialmente agradable. Al primer lugar al que se llegaba era el Erebo, un lugar de oscuridad impenetrable por el que las almas vagaban en las tinieblas. Este sitio espantoso estaba custodiado por Cerbero, un gigantesco perro de 3 cabezas que estaba allí puesto con la misión de impedir la entrada a los vivos y la salida a los muertos. Una vez atravesado el Erebo se llegaba a las orillas del río Aqueronte, donde aguardaba el barquero, Caronte, que esperaba sus monedas, su peaje para dejarte pasar al otro lado. Y si no llevabas monedas, si en el entierro no te habían puesto un par de dracmas sobre los ojos, ¿qué hacías? Pues tenías que vagar por la orilla durante un siglo, unos larguísimos 100 años, hasta que el barquero se apiadase de ti. E incluso podía no llegar ese momento nunca si no habías, por ejemplo, sido enterrado adecuadamente. Al otro lado, en la otra orilla, esperaba el tribunal, Eaco, Minos y Radamanto. Ellos juzgarían tu alma y tus actos. Si eras considerado justo, si habías sido, por ejemplo, un héroe, tu recompensa estaba en los Campos Elíseos, el paraíso, un lugar de belleza y felicidad, donde disfrutar de una vida eterna y dichosa. Pero si no pasabas el juicio, eras arrojado inmediatamente al abismo del Tártaro, donde te aguardaban los Hecantóquiros, gigantes de 50 cabezas, de 100 brazos, guardianes y torturadores. Es un infierno sin fuego, un lugar húmedo, frío, oscuro, una mazmorra alejada del sol, el olvido definitivo. Los primeros judíos también tenían muy clara esa división
entre el cielo, la tierra y el submundo, el inframundo. Y al principio, como los mesopotámicos, tampoco distinguían entre justos y malvados. Todos sufrían el mismo destino, todos iban al mismo lugar, el Seol. Un lugar en el que los muertos ni sentían ni padecían, no había placer, ni dolor, ni alegría, ni tristeza, tan solo una prolongada inconsciencia. Pero según fue evolucionando la religión, sí que apareció un infierno, la Gehenna o Geinom, y es un infierno curioso porque en realidad se parece más al purgatorio cristiano. No es una condena eterna, sino una especie de lavadora espiritual. Allí se pasa alrededor de un año sufriendo una expiación que no tiene nada que ver con el fuego o con el azufre, sino que tiene que ver con los motivos de esa expiación. En realidad sería algo así como estar delante de Dios durante todo ese tiempo, sabiendo que Él es consciente de todo lo que has hecho, y tú siendo consciente, reviviendo una y otra vez tus pecados, tus malas acciones, tus mezquindades. Dura alrededor de un año, aunque en algunos casos muy específicos, almas especialmente oscuras, puede durar bastante más. Y supongo que a estas alturas ya habréis notado lo curioso de la situación, de la evolución de las religiones. El infierno se creó mucho antes que el cielo. No sé si esto querrá decir algo sobre la naturaleza humana, pero supongo que sí. La culminación de esta evolución del judaísmo es precisamente esa, el reino de los cielos. Por fin alguien pensaba que todo este asunto de meter en el mismo saco a todos los fallecidos era profundamente injusto y que había que castigar, obviamente, a los malvados, pero que los justos merecían algún tipo de premio, de compensación inmediata. Así que el inframundo queda solamente reservado a partir de ese momento a los malvados. Y Dios y los ángeles tienen que hacer hueco en su morada celestial para un montón de nuevos inquilinos. O no tantos, los justos. Y esto que ahora mismo nos parece una completa obviedad, los buenos al cielo, los malos al infierno, en su momento fue algo tan revolucionario que marcó la extensión por todo el mundo de una nueva religión. La religión que garantizaba su merecido premio a aquellos que llevaban una vida de rectitud, el cristianismo. Y Jesús, el Mesías, es especialmente específico a la hora de señalar quiénes irán a ese reino de los cielos. Los justos, obviamente, los mansos, los pobres, los que lloran, los perseguidos de forma injusta, los arrepentidos. Y el infierno también está muy claramente delimitado para los violentos, para los adúlteros, para los codiciosos. En aquella época, como digo, fue una completa revolución. Pero claro, si lo miramos desde una perspectiva actual, estamos hablando de algo profundamente injusto también. Estamos hablando de un castigo eterno para errores temporales. Demasiada severidad para un Dios de amor, ¿no? Y luego está el juicio, porque ¿quién dictamina quiénes irán a un sitio y a otro? Al principio todo era bastante confuso, de hecho Jesús no dijo nada al respecto. Así que los padres de la Iglesia fueron los que fueron enriqueciendo el discurso y creando el infierno tal como lo conocemos. Un infierno que a veces tenía elementos que hacen dudar sobre la salud mental de quien se le ocurrieron semejantes cosas. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos, el evangelio de Pedro,
hay filmar un los pasaje acontecimientos que no hay un ocurren pasaje que os voy a a leer. 90 hercios por segundo. Y había allí Es la bala gente que vemos en colgada la de la película lengua. que va Eran desde la pistola. los blasfemos Y eso contra el camino nos permite de la justicia, unas y mayores bajo ellos ventajas de ardía un supervivencia. fuego Pero esto que estás que contando les es brutal, atormentaba. doctor. ¿Me quieres decir? Y había un gran mar que repleto en de momentos cieno clave ardiente, para la supervivencia, dentro del esta cosa cual prodigiosa que estaba la tenemos, gente que abandonó nos el camino de la ralentiza, justicia. ¿para qué? Para y que tú puedas ángeles tomar ciertas les torturaban. decisiones que a la velocidad También normal había llevarían mujeres tiempo. colgadas La de los cabellos consciencia en sobre emergencias hirviente barro. Produce Eran más las estados que se conscientes habían por engalanado segundo para que cometer en una condición de adulterio. reposo. Eres mucho más La consciente, En cambio, por hablarlo de alguna manera, los hombres eres que muchísimo con más ellas consciente en el trabaron momento de shock. relaciones La adúlteras, película de tu vida la está colgaban de los rodando pies, a 100 hercios metían por la segundo. cabeza en el cieno Aunque tú y la vivas decían, a 40, por lo tanto "Nunca tú ves imaginamos la bala que se va venir aproximando. a Tú este ves el lugar". coche que parece que se ha ralentizado y me ha permitido a mí rozarlo contra el Y murete hay de más cemento, cosas aunque se en este desgaste, texto que nos callamos rozarlo por y no pararlo. poblar vuestra mente de Nosotros no imágenes podíamos perturbadoras. sobrevivir, Una de ellas, sin ni ir más podríamos tener lejos, una vida normal es la de los sin asesinos esta propiedad de la siendo consciencia, torturados delante no solo de de sus inventarse el víctimas, tiempo, de con manipular estas nuestro estando tiempo, muy que es lo complacidas que hace la por el conciencia, espectáculo, lo manipula como si las en pobres nuestro víctimas no beneficio, hubieran tenido sino bastante también por el porque hecho de serlo, continuamente la que conciencia, encima y si tendrían uno que ver medita estas un cosas poco, por toda la y eternidad. está Y también os continuamente yendo habréis para atrás fijado en y un yendo para detalle. adelante. Hasta Viajando. ahora no hemos Continuamente. mencionado para nada Yo al puedo, diablo, yo ni a puedo los estar diablos, ahora y de ni a repente los acordarme, ángeles bueno, caídos, cuando estaba que se llegando supone aquí que hace serían media hora que los viajaba y tal, eso, gobernantes o de pensar, este bueno, cuando acabe el lugar de programa con tortura. Iker, ¿dónde Y voy esto a es ir porque los continuamente? Pero textos es que bíblicos el dicen muy pensamiento hacia poquito, atrás, pasado y el prácticamente pensamiento nada, futuro, es sobre constante. este asunto Es que tú y vas, toda la mitología del circulando con tu reinado coche por una calle de Satán Madrid o y de ves el Lucifer, semáforo y haces en lo inmediatamente profundo una predicción del de Averno, futuro. Se va a pues poner tiene en más que rojo, voy ver a con poderlo la pasar. teología cristiana hasta posterior la nimiedad a Jesús de si un y sus semáforo apóstoles. estás continuamente haciendo Y predicciones. siguiendo con el Por tanto, orden muchos, de investigadores de la aparición de física las cuántica y demás dicen religiones, que realmente la sí se puede siguiente gran viajar en el religión pasado y en el en futuro. hacer Con actos la de mente lo presencia estamos en el haciendo mundo fue el continuamente. Islam y Pero el es una cosa infierno muy musulmán. curiosa. Al pasado Coincide nosotros mucho podemos con viajar el cristiano, fenomenalmente también es un porque lugar tenemos lleno de fuego como 6 en el que depósitos de los memoria, pecadores cada memoria reciben especializada. como Hay bebida la memoria agua procedimental mental, hirviente que es la y que pus. las Sus cosas que hemos propias aprendido, la ropas memoria están episódica, hechas la de memoria fuego, corta, y el cuando largo su plazo, piel el se corto plazo. consume, Hay un montón de memorias Dios que en la cuanto a regenera nosotros por queremos, completo echamos manos de para ella y que la retrocedemos. tortura se 6 memorias inicie diferentes. una Sí, y más o otra menos. Que un día no sé contar, y otra Doctor, un vez. día vamos a despiezar Un eso, tipo de Pero bueno, dolor y entonces... sin Y fin. entonces la conciencia Como usa esas sucede con el memorias para cristianismo, hay un retrotraernos al pasado. montón de Y ahí interpretaciones podemos ir de desde el tiempo esta de los visión del dinosaurios, infierno, porque por ejemplo, desde si yo las quiero imaginar absolutamente o irme literales con mi conciencia hasta los que piensan tiempo atrás, que a únicamente 50 tiene un millones de años, sentido cuando los alegórico. dinosaurios estaban a punto que El le problema cayera es el que, este, como bien sabemos, yo hay no tengo ahí muchos experiencia que personal, tienen una pero he hecho mano interpretación literal de las otras del memorias Islam donde yo estoy suelto acumulando por ahí. lo que he leído, Y hay lo que he otras visto en televisión, religiones lo que de me han Estás mucho contado. generando más un paisaje reciente creado virtual. creación que pero tienen tan igualmente real, sus puede propias ser tan visiones real del como infierno. si tú Y estuvieras algunas de allí. ellas, Es que puedes algunas de notar ellas olores. son muy Depende de, hay gente interesantes. que tiene más Por capacidad ejemplo, que la de otra los testigos para de evocar Jehová. este tipo de cosas. Y una cosa curiosa en el pasado es que es Para propio, los testigos de Jehová no personal, existe el infierno intransferible propiamente y diferente dicho. de una persona a De otra. hecho, para ellos Lo un de los Dios de amor, testigos como decíamos antes, presenciales es nunca cuentan bastante lo mismo, inconcebible aunque hayan que se sido le testigos ocurriese la de peregrina la idea misma de cosa. Han vivido dos universos torturar diferentes viendo lo a mismo. alguien Eso eternamente. siempre es diferente para esa Recuperan la idea judía desesperación, del por ejemplo, Seol, de la esa policía, especie donde de los testigos aparcamiento cada uno de cuenta almas donde en un ni atraco, se siente cada uno ni se cuenta una padece, cosa diferente. y cuando Por tanto, se produzca el la pasado es muy resurrección de los interesante. muertos, Pero en lo ese que es más momento interesante se aún dictaminará es el que futuro. aquellos Porque que no el se hayan futuro arrepentido, ha sido aquellos que hayan esencial para cometido nuestra supervivencia. actos de Por ejemplo, maldad planificar, inenarrable, simple y prever llanamente el futuro, dejarán de imaginar el existir. futuro. Para Todo eso, la sin eso no Iglesia de podíamos vivir. Jesucristo de los santos de Yo los imagino últimos días, los mormones, Cueva de Altamira, el infierno en cambio es algo más donde están parecido los bisontes. a una Bueno, yo aquello prisión, lo vi, ya que eso eran una diapositivas, cárcel para los espíritus se reunían allí para inmundos, planificar
Un lugar Y te lo voy a preparado y contar cuando yo te establecido explique desde la primero los misma zonas. fundación Genial. Porque hay del una mundo cosa
Doctor, que ¿me has dejado las ya? almas que son Una cosa confinadas clara. allí Pasa el se tiempo encuentran igual. en un estado perpetuo, Cuando estamos sufriendo, cuando de estamos miseria, gozando, conscientes no pasa igual, de ¿verdad? su Eso me ruina pasa es cuando muchas veces, espiritual. doctor, es que yo todavía juego La al fútbol con mis administración amigos. y vigilancia de Estamos este lugar concentrados en algo. Claro, no corre a cargo de exactamente, ahora vamos a diablos, hablar de todo eso. Es sino decir, de la ángeles. variación del tiempo, que lo vivimos Ángeles como eso que por además parte del cerebro. Me parece intentarían maravilloso. una Cuando uno juega al fútbol, lo va a labor entender todo el de mundo. reinserción con Qué rápido aquellas pasa el tiempo almas cuando vas perdiendo que 1-0 y no todavía empatas. pudieran Y ya pasó el salvarse. tiempo. Y sin embargo, Y cuando a vas modo ganando de 1-0 y te están curiosidad y apretando, para aligerar un poco el minuto- ambiente, que esto largo del se infierno dura se nos siglos. está eso quedando no un nota el poco cerebro, denso. y un poco en ese, A en ese término mediados de tan los sencillo 80 que yo cuento, surgió va en todo esto, Japón ¿verdad, doctor? una Cuéntanos. curiosa Primero hay que tener en religión cuenta llamada que la el día ciencia los feliz, físicos han que aparte demostrado de tener una que el cosmogonía tiempo no es continuo. bastante peculiar, El tiempo va en en la que fotogramas. personajes como Margaret Nuestra vida Thatcher son fotogramas. o Thomas Lo que Edison pasa o es que Walt nuestra Disney conciencia las hace tienen correr categoría deprisa de y tenemos santos, sensación, pero también son afirman fotogramas. poseer un Como conocimiento la vieja linterna bastante mágica, ¿no? detallado Fotogramas de como los el como infierno. las De cintas hecho, de las almas que han acabado Eso allí lo han demostrado suelen ya escapar en trabajos de vez en cuando publicados para poseer a algunos científicamente seres en humanos laboratorio. Pero en fíjate, busca un de griego hace complacer 2500 sus años, antiguos Zenón de placeres Lea, de cuando Zenón de estaban Lea era vivos. un tipo, un El filósofo sexo, que las se drogas, el inventaba rock'n'roll, unas el paradojas poder, que la ha traído de comida. cabeza Aunque bueno, a evitar todos que los nos suceda pensadores esto es durante fácil. 20 Basta con ser siglos. buena persona, Es el que comprarse inventó lo los de libros Aquiles de y la la secta y tortuga, seguir que corría sus Aquiles y no principios. alcanzaba la tortuga. Por cierto, Pero que también ese inventó conocimiento la detallado paradoja del arquero que del tira la infierno les flecha y lleva que- a decir y en decía qué él, lugares el movimiento exactos de la del flecha Averno no es continuo, están está compuesto confinados de una personajes serie de como estados Darwin, como y móviles Beethoven fijos. o como Nietzsche. Exacto, se adelantó 2500 años. Eso es lo que hace la conciencia. Entonces la conciencia El infierno es como si dijéramos, la cárcel, es un como el operador ostracismo que está social, grabando como el que se te eche encima una una velocidad turba de determinada ofendidos y sacas los los sucesos pies que nos están del tiesto en ocurriendo las a redes nosotros sociales. y los que pasan Ha en sido y nuestro es entorno. una útil Entonces, como herramienta ocurre en de las control películas, social. por ejemplo, si tú ruedas A comienzos gran de velocidad y luego 2018, lo el pasas a diario velocidad italiano normal, La eres República capaz de ver la publicó bala una entrevista que ha con disparado el malo y el va actual avanzando Papa hasta Papa Francisco, en dirección a la en la gente. que El efecto este Matrix, afirmaba un lo poco, ¿no? siguiente: Exacto. Todo no eso esa existe es la- un Pues bien, infierno en el que hace sufren en las el año almas de los pecadores para 1985, toda la eternidad. Singer, Aquellos que no se arrepienten de sus pecados y por tanto descubrió, no pueden ser explorando perdonados, el cerebro mediante el desaparecen. electroencefalograma, Se lió una descubrió unas muy buena ondas con desconocidas, desmentidos, con las que llamó protestas. Por sincronía supuesto, el gamma. Papa no podía haber dicho eso, Gamma. había Y él sido vio un que error esas ondas del en periodista. una persona faltaría más. normal Pero aún se así, un producían año al después, ritmo, a la el frecuencia Papa de sí 40 lo dijo. hercios por Dijo segundo. algo con lo que no puedo estar Pero también más observó de acuerdo. que Dijo en que el estados de infierno intensa no es concentración, un por ejemplo, lugar, alguien es un intentando estado del resolver un espíritu. problema o Que en el la infierno se lleva meditación, por dentro del alma o en y es ahí situaciones de donde se emergencia, purgan los ese pecados. sincronía Y gamma, creo que ese tiene ritmo, razón, porque os podía imagináis aumentar el mundo a 80 hercios frío, por segundo, de 40 a oscuro, 80, feo, o incluso desagradable, 90. Ese sin procesador paz, que todos sin tenemos, consuelo, la sin conciencia humana, esa joya que estamos amabilidad, aprendiendo sin todo en torno bondad, a ello, doctor, que se tiene se que ver a potencia. través Me de han los hablado mucho ojos aunque sea de mínimamente de la determinadas meditación. ¿Qué personas. pasa Ya entonces? sabemos Que el cuál. cerebro está en un nivel de Que se concentración tiene que aparentemente vivir placentero, ¿no? No es metido algo... en El sus Dalai zapatos. Lama envió, que Y eso puede está que ese publicado, mundo esté envió aderezado a con 6 dinero, con poder, de sus lamas con más placeres, capacitados lujos. en la O meditación, puede que no, ser a mala uno de persona estos es algo laboratorios en muy Estados Unidos, transversal. y los Ocurre lamas, cuando estaban en todas plena meditación, las clases la sincronía sociales. gamma Sea cual fuere estaba a el 100 caso, hercios tener por que segundo. arrastrar, Al máximo de poder Cuando del tener que mismo cargar, digamos, ¿no? 40. tener que vestir Es decir, tu alma podrida la durante conciencia toda una rueda vida. está ¿Quién sabe? filmando Durante toda nuestra vida a una eternidad. determinada velocidad. Eso Pero ya cuando sufrimos de una por sí emergencia, es bastante te contaba antes que castigo. yo una vez saliendo de Justo Madrid, y mi coche proporcionado. patinó en una curva. Porque siempre he que dicho hay en que una bajada tu muy enfoque típica, creo que ahí determina ocurren tu muchos realidad, accidentes, que lo y que empezó a deslizarse. percibimos como el mundo, a fin de cuentas, Yo es algo recuerdo que que el tiempo se construimos en detuvo. nuestra cabeza
Yo utilizando aquello lo la información sentía despacio. que nos dan Lo veía nuestros lento. sentidos Me y dio mezclándola tiempo de controlar con lo que el ya volante. Me tenemos fui dentro de rozando allí. contra el murete Y de ese de en creedme, medio que era hay de cemento. Me fui mentes, de hecho, biselé almas, si queréis el parabrisas llamarlas delantero, así, lo raspé ahí que son y capaces conseguí parar. de ver Yo cualquier todavía lugar recuerdo, y mucha como gente un que nos infierno, escuche y haya pasado sin darse por cuenta una experiencia de que de el este infierno tipo, está recordará dentro de cómo ellos. se enlentece el tiempo, cómo el tiempo va más.